Yo quiero, apreciables hermanos, hablarles de un tema muy especial, de una historia que lo encontramos y que sin duda lo hemos escuchado en diferentes lados. Quizá también hemos estudiado la palabra del Señor y está basado en el libro de San Lucas. Vaya conmigo al libro de San Lucas, su capítulo 7, versículo 1 al 10. Ahí tenemos una historia muy especial de dos personajes opuestos, se podría decir, ¿verdad? Si usted puede ponerse sobre sus pies para poder leer nuestra lectura esta mañana, vamos a leer capítulo 7, versículo 1 al 10. ¿Ya lo tenemos? La palabra de Dios dice así: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió a unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra, y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose, dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Que Dios bendiga su palabra. Puede tomar su lugar. Les decía, es una historia muy especial. Se cuenta de que en los tiempos antiguos, cuando un personaje, ya sea un rey, en este caso, narra la historia de un soldado, de un centurión, que tiene a un siervo. Y les digo, hermanos, cuando alguien tenía un siervo, es sinónimo de esclavo, de sirviente y de todo ello. Dice que a los sirvientes le exprimían todo. Pasaban el tiempo necesario en la cual les servían a la persona, y cuando ya no los servían, sencillamente los excluían. ¿Sí? Pero acá vemos la historia de un soldado, o de un centurión, o de un servidor público, preocupándose por un simple siervo. A continuación, les tengo ahí una introducción muy, muy hermosa, apreciables hermanos. De hecho, ustedes pueden llevar la secuencia ahí en los dispositivos que a continuación les presentamos. Dice la introducción, consta en aire, paciencia y fe. En esta preciosa mañana, es una mañana ¿qué? De ayuno y oración. Entonces vamos a llevar la secuencia. Ahora, se cuenta la historia de un hombre llamado José Galván.
de 49 años a cargo de 3 hijos. Lleva una experiencia de 20 años como buzo, de esas que bajan a las profundidades del mar, en el Océano Pacífico, al oeste de Venezuela. Tenía que descender a 26 metros bajo el Océano Pacífico. ¿Para qué? Él de esa manera se ganaba el sustento diario. Tenía que bajar a 26 metros bajo el Océano Pacífico para reforzar unos cables que detenían unos tubos de concreto enorme. Mientras bajaban a lo profundo del océano, fallan los cables. Y por supuesto que este hombre de 49 años, estando a las profundidades del océano, falla los cables y sucede un problema muy grave. Se va a lo más profundo y 20 toneladas de ese mismo tubo prensa a aquel personaje, que por supuesto iba bien vestido con lo que concierne a las profundidades del agua. El tubo viene y prensa el casco de José Galván, en la cual no podía moverse en lo absoluto. Y lo más preocupante era que no solo era la seguridad, la integridad de él, sino que por medio del casco había unos tubos en la cual le suministraban el oxígeno. Ahora, ¿qué hubiese pasado, amados hermanos, que si le hubiera arruinado el oxígeno? Ahí se queda. En cuanto se vio este caso, de inmediato José Galván no podía moverse. Estaba atrapado totalmente, indefenso, en las profundidades de aquel océano. Casi de inmediato comenzó el rescate. De inmediato. 3 horas después, sale del océano. Y alguien se acerca y le dice: ¿cómo fue esa experiencia? ¿Y sabe qué contestó aquel hombre? ¿Cómo dio a conocer? Él dice: Galván después dio a conocer lo que contribuyó a salvarle la vida. En primer lugar, aire que le pedí a Dios que no me faltara. Segundo, paciencia que también le pedí al Señor, dice Galván. Tercero, y fe en el poder de Dios. En esta preciosa mañana quiero hablarles del tema la fe de un soldado. De este tema podemos nosotros sacar varios ejemplos, ¿sí? Así como aquel personaje estuvo ahí, nosotros nos vemos envueltos en muchas situaciones. Y a continuación vamos a ver este ejemplo muy especial. Lo que les decía, nadie se fijaba tanto en un siervo simple. Los siervos son los encargados de servirle a su amo en todo momento y en todo el aspecto. Y en cuanto ya no se necesita de ellos, se los cambiaban por alguien más. Antes se conseguían los siervos, los esclavos, ¿en dónde? Los mercados. Ahora dígame usted, ¿por qué un soldado del gobierno se hubiese fijado en un simple siervo? A continuación, ahí, en donde llevamos a cabo la lectura, en el libro de San Lucas 7, su versículo 2, tendremos
nuestro primer punto en esta hora de la mañana. ¿Cuál es nuestro tema? La fe de un soldado. Ahora, la palabra del Señor dice en el versículo número 2. Dice que después de que hubo terminado todas sus palabras, al pueblo que le oía, entró ¿en dónde? En Capernaum. Así se llamaba la ciudad. Y dice, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo, ¿y qué? A punto de morir. En primer lugar, amados hermanos, la necesidad del siervo. Dice que la necesidad del siervo eran varias. Y una de tantas es que él mostró total impotencia. Cuando, apreciables hermanos, cuando alguien está pasando por momentos de dificultad y más enfermedad, ¿es fácil? Alguien me contaba y se lo preguntaba directamente. Cuando uno realmente está enfermo, el dolor no lo deja descansar. ¿Será que es fácil conducirse ante el Señor? ¿Sabe? Es difícil. La necesidad del siervo, del centurión, de verdad era que él estaba mostrando una impotencia como un ser humano cualquiera, como la que usted y yo muchas veces enfrentamos hoy en día. Dice que él mostró debilidad a falta de poder hacer algo. ¿Cómo así? Que cuando usted está enfermo o enferma, estimado hermano, ¿qué puede ser ahí? Nada. Cuando usted está postrado en una cama, en una silla, sin poder hacer absolutamente nada, uno se ve con aquella impotencia de poder hacer algo. Y no digamos en lo espiritual, uno decae. Uno decae mucho, hasta en lo físico, hasta en el semblante de lo que uno tiene. Eso es prácticamente la necesidad del siervo, pero eso es nuestra necesidad también. Esto es nuestro lado como humano. Ahora, mis amados hermanos, ahí es donde subraya la necesidad de uno como seres humanos, la necesidad de uno, la necesidad del siervo, que es necesario de poder confiar en alguien. ¿Y ese alguien quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la fe de un soldado, ¿a dónde lo llevaría? Probablemente este siervo no sabía absolutamente nada. Mas sin embargo, su amo sí. El soldado lo sabía. Porque al mirar a aquel siervo quizá retorciéndose de dolor, imposibilitado de toda situación. Vaya conmigo a San Mateo 8:6. San Mateo 8:6 dice: y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. La necesidad del siervo, mis estimados hermanos y oyentes, no solo que el siervo mostraba total impotencia, sino mostraba una gran miseria.
Y aquí hay historias, este es un tema muy amplio, porque el centurión no habló directamente delante de nuestro Señor Jesucristo. Durante el desarrollo vamos a entender que Él mandó a unos ancianos judíos para que fuese a buscar a Jesús. Pero más adelante vamos a leer que casi estando cerca, manda a otros hombres, a otros amigos de aquel centurión. Él no se presentó directamente. Por eso que la fe de este hombre es para que nosotros podamos imitar en nuestra actualidad. La palabra de Dios dice, y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa. ¿Cómo? ¿Sano? Paralítico. Oiga, ¿cuáles son las cualidades de un paralítico? No puede ser absolutamente nada. Nada. Y dice, no solo paralítico, dice que estaba atormentado ¿de qué? De dolor. Cuando muchas veces, mis estimados hermanos, eso es una necesidad de nosotros. Esa es parte de nuestra naturaleza. Mostramos nuestras debilidades, mostramos nuestra miseria prácticamente. No solo en lo económico, sino en lo anímico, en lo espiritual. Dice que esto se refiere a un estado de pobreza espiritual. No podemos hacer absolutamente nada. Pero ¿sabe? Ahí estamos viendo las necesidades de aquel siervo. Pero si lo podemos ver así, las necesidades de una persona, de un ser humano que comúnmente hoy lo damos a conocer. Si volvemos y decimos, ¿será que aplicándolo a nuestra vida, será que esas cualidades, cuando nosotros nos enfermamos, nos pasa eso? Sí, hermanos. Sí. Muchas veces las enfermedades comunes en nuestras vidas, por decirle la gripe, eso pasa. Pero otras enfermedades cuando vienen en nuestras vidas, realmente muchas veces nos deja mal. Muchas veces dejan secuelas en nuestras vidas. Pero dice, mis estimados hermanos, este hombre prácticamente mostró un estado de pobreza en lo espiritual y en lo físico. Y sabe, muchas veces cuando no creemos en el Señor y cuando dependemos muchas veces de nuestra seguridad terrenal, ¿cómo así? De lo que a veces tenemos, de los bienes que tenemos, ponemos nuestra confianza en ello. Pero este siervo definitivamente no conocía al Señor, ¿sí? Pero su amo iba a hacer algo muy especial en la vida de aquel siervo. Pero muchas veces dependemos de nuestra seguridad terrenal, las cantidades, las propiedades que tenemos, o dependemos de nuestros bienes materiales, de nuestros ingresos. Recuerde que la salud, cuando no tenemos salud, aún usted puede obtener o tiene una cuadra para usted entera, pero si no tiene salud, de nada sirve. De nada sirve. Dice que la necesidad del siervo fue esa, mostrar una impotencia, mostrar una gran miseria. Pero ¿sabe qué? La necesidad del siervo representaba un peligro inmediato. ¿Cuál era ese peligro? En el versículo número 2. Estaba enfermo. ¿Y qué? A punto de morir. ¿Será un peligro eso? Que cuando usted esté enfermo y no hay una ayuda adecuada, ¿qué representa?
un peligro inmediato. Dice que tenía esperanza, no tenía esperanza. Este siervo no tenía esperanza. Era un simple siervo, que él lo sabía. Aquí no me van a tener paciencia. ¿Quién da por mí? Aquí me voy a morir y me van a tirar por allá. Este siervo no tenía esperanza, absolutamente nada, porque estaba a punto de morir. Aparte que no tenía esperanza, ¿sabe cómo estaba este hombre? Dice, con mucho dolor. Cuando estamos enfermos no estamos descansando allá en casa, ¿no? ¿Sabe cómo se convierte la cama cuando usted está enfermo? Como un cuadro de cemento, y usted no puede conciliar, ¿cierto o no? Pero es grato y agradable cuando usted puede conciliar el sueño, y hasta mal cae cuando lo van a despertar a las 6 de la mañana. Pero este siervo no tenía ninguna esperanza. ¿Por qué? Porque estaba a punto de morir. Pero sabe, regresando al tema, la fe de un soldado va a ser lo siguiente. Ya vimos el primer punto. Esa fue la necesidad del siervo. Y esa necesidad del siervo, mis estimados hermanos y hermanas, en esta mañana, lo pasa usted y yo, ¿sí? Todas esas cualidades que vemos, mostramos debilidades como seres humanos. Nos vemos impotentes. Perdemos muchas veces las esperanzas. ¿Por qué? Porque hay dolor en nuestro cuerpo. Pero ¿sabe qué es lo que va a hacer el centurión a continuación? A continuación, en el versículo número 3, vamos a ver la petición del centurión o la petición del soldado, como usted lo quiera entender. Versículo número 3, ahí va cambiando la idea. Ahí vamos a cambiar de perspectiva de nuestro entendimiento. Versículo número 3. Todos tienen su Biblia, ¿verdad? Dice, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió a unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Ahí encontramos algo, y es la petición del centurión. Dice que cuando este hombre oyó que estaba Jesús por ahí, le envió a unos ancianos judíos que le diera el mandado, ¿verdad? Rogándole que viniese y sanase a su siervo. Este hombre, ¿sabe qué dijo? Él no preguntó, él no dijo, ¿será que esa va a ser la solución de mi siervo? No, él de inmediato mandó a llamar a Jesús. Cuando oyó que estaba ahí, envió a unos ¿qué? A unos ancianos para que viniese y pudiese sanar ¿a quién? A su siervo. ¿Sabe? Ahí podemos observar una petición fervorosa. ¿Y qué es una petición fervorosa? ¿Qué significa ser fervorosa o fervoroso? Dice que se refiere a una actitud ardiente, a una actitud apasionada, a una actitud de mucho entusiasmo. El soldado confiaba plenamente en ello. Tenía una fe apasionada, tenía un entusiasmo de que ese hombre que había escuchado, que había mandado a llamar, tenía algo en especial. ¿Sí? Tenía él una petición por medio de aquellos
ancianos. Y por eso les decía hace ratos, este hombre se compara como nos comparamos hoy en día. Más adelante dice, no soy digno que entres a mi techo. Mas sin embargo, manda a unos ancianos. No sea, la historia no narra más. Solo dice que manda a unos ancianos para que Jesús viniese y pudiese sanar a su siervo. Este hombre tenía la convicción de que Jesús podía hacer algo especial en la vida de aquel siervo. Tenía aquel entusiasmo, estaba convencido de que él podía hacer algo especial. Y sabe, es que este soldado tenía algo en especial que quizá hoy en día muy difícil, aunque somos llamados a hacerlo. Era un siervo, pero ahí él demostró algo especial y es un amor al prójimo. Él hubiese dicho, un siervo lo desecho y al rato tengo otro, con más fuerza, con más vigor, que me pueda servir. Pero él no fue así. Él se preocupó en su amo. Él prácticamente le dio prioridad de un amor especial hacia el prójimo. Ya vimos, la petición del centurión fue fervorosa. Pero sabe, vamos a ver en el versículo número 6, la petición del centurión no solo fue fervorosa, sino también humilde. Versículo número 6. Dice, y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Este soldado reconoce la autoridad del Señor. Y les decía hace ratos, de primero manda a unos ancianos judíos. Le dice, vayan a llamar a Jesús. Después, podemos usar nuestra imaginación a una cuadra a donde nuestra vista logra apreciar cuando alguien viene, manda a otros amigos. Oigan, ahí no él personalmente se presenta delante de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Son personas que mandó el centurión. Al final vamos a entender la secuencia de este estudio en esta mañana. Ahora, dice, la petición del centurión fue humilde. ¿Por qué? Porque reconoce la autoridad divina de Dios, porque pone su fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso dice, y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de casa, el centurión envió a uno de sus amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Él, un servidor público, le vuelve a decir a sus siervos, dígales que se detenga ahí. Dígales que no soy digno que entre bajo mi techo. ¿Por qué será? Porque muchas veces, apreciables hermanos, que cuando nosotros le fallamos al Señor, muchas veces nos sentimos mal en varios aspectos. Pero aquí aprendemos, apreciables hermanos, que Jesús se detuvo en aquel lugar. No sabemos cómo era aquel lugar. Ya eran los ancianos, Jesús y los amigos del soldado. Ya era un grupito ahí, en el camino se podría decir. Va y le dicen,
Y el Señor ya estaba entendiendo el mensaje. El Señor ya entendía lo que este hombre estaba a punto de expresarse. ¿Por qué? Por una causa noble, por su siervo en este caso. Porque aquel siervo estaba, sin duda, atormentado, como dice la palabra del Señor. Pero si lo podemos componer un poco más en nuestro contexto en la actualidad, estaba delirando quizá. Él ya estaba a punto de poder irse al cementerio. Pero este hombre estaba trabajando, estaba haciendo algo que pocos hacen y que poco se ve en la Biblia. Ahora dice, prácticamente ahí este soldado reconoce lo santo, lo bueno, lo misericordioso, lo divino que es Dios. Entonces piensa y analiza y dice, no soy digno de que entre a mi techo. Quizá lo dice por muchas razones que él tenía. Pero prácticamente, mis estimados hermanos, no permitió que el Señor Jesús entrara en su casa. Y sabe, la petición del centurión fue fervorosa, fue humilde, pero también fue creyente. Sigamos ahí en el versículo número 7. Versículo número 7 dice: por lo que ni aún me tuve por digno de venir. Oigan bien, no solo detuvo al Señor allá en el camino, ¿verdad?, sino él no pudo presentarse delante del Señor. ¿Sabe por qué? Por muchas cosas que como seres humanos podría atreverme a decir que esta persona solo oyó, pero este hombre no era cristiano. Por eso no permitió que llegase a su casa, porque cuando una persona no conoce a Cristo, hay prácticas que esa persona no lo hace un cristiano. Ahora, dice el versículo 7, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Y aquí viene lo especial. Y dice, ¿qué dice en su Biblia? ¿Está conmigo? Versículo número 7. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Mire la convicción de este hombre. Mire lo que hay que resaltar y de lo que debemos de tomar como ejemplo es la fe de este soldado. Ya estamos armando el rompecabezas. La necesidad del siervo es de la que usted y yo pasamos. Dolor, pena, dificultad, desconfianza y tantas cosas cuando estamos enfermos. Y la parte del centurión es la petición del creyente. ¿Cómo fue la petición de él? ¿Cabizbajo también? ¿Qué dice? Fervoroso, con un entusiasmo, con un carisma. Por eso es de que cuando debemos presentarnos delante del Señor, orándole por algo, alguna petición, en el ayuno y en el oración, no es presentarnos con tristeza. ¿Cómo debemos de presentarnos? Bien bañados, bien vestidos, alegres. Así es, hermanos. No decaído. Aquí este soldado, sinónimo o centurión o el alto mando del gobierno que tenía a su cargo,
Él se presentó fervoroso. No solo fervoroso, se presentó humilde. No solo humilde, sino creyente. Este soldado creyó en su corazón que aquel personaje que pasaba por ahí, él podía hacer algo especial, no solo en él, sino en su siervo. Y aquel personaje, apreciables hermanos, que escuchamos, que vemos, leemos su palabra, es verdadero. Únicamente debemos de tener fe como aquel soldado. ¿Sí? Como aquel soldado tuvo fe, que mandó a llamar y no se presentó personalmente porque no fue digno. Muchas veces no somos dignos de presentarnos delante del Señor. ¿Por qué? Por muchas cosas. Porque saben, hermanos, somos de carne y hueso. El día que usted y yo somos de piedra, de otro material que no sintamos, entonces van a ser otras circunstancias. Pero mientras tanto, mis amados hermanos, este hombre no se presentó por alguna razón. Ahora, mis amados hermanos, en el versículo número 7, él demuestra que creyó. Y esa fe es la que impresiona a Jesús. ¿Sabe? En la historia no narra alguien más. No se repite esta historia en donde dice: di la palabra y mi siervo será sano. Una persona, un ser humano, diciéndole eso al Señor Jesús, entonces ahí es cuando la fe impresiona a Jesús. La petición del centurión. Estamos viendo ahí, mis amados hermanos, en esta mañana, la fe de un soldado es impresionante. No dice la fe de un cristiano soldado, no. ¿Sabe? Aquellas personas, en el versículo número 4, si regresamos ahí, dice: ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud. Sin duda llegaron: Señor, ¿tú eres Jesús? Sí, soy yo. Venimos de parte de nuestro soldado o del centurión. ¿Sí? Diciéndole: es digno que le concedas esto. ¿Cuál esto? Del poder ir, conducirse a la casa del centurión, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. ¿Y sabe qué era la sinagoga en aquellos tiempos? Era donde se reunían todos para ir a adorar al Señor. Este era un personaje de verdad, de alto rango. Era un personaje que en la región se tenía mucho respeto. Era un personaje que, en otras palabras, no se le podía quedar mal. Por eso el versículo número 5 dice: es digno que le concedas esto, porque es una persona muy especial, es una persona bueno para nosotros. Ahora viene lo bonito. Ahora viene la respuesta del Salvador. ¿Sí? Nuestro tema es la fe de un soldado. Ya vimos la necesidad del siervo. Ya vimos la petición del centurión. Y ahora viene lo que todos quisiéramos. Cuando estamos pasando en nuestros momentos de mucha dificultad, cuando estamos enfermos, cuando estamos pasando alguna dificultad en nuestra salud, o problemas, o tantas dificultades que el ser humano hoy en la actualidad se presenta en nuestras vidas.
Ahora viene la respuesta del Salvador. Si vemos ahí, ¿qué es lo que produce la fe? Si vemos qué es lo que produce la fe, primero vemos la necesidad de una persona como usted y yo. Después vemos la petición. Y ahora vamos a ver lo que todos nos gustaría que puede pasar en nuestras vidas. Y sabe, cuando hablamos de oración, de ayuno y tantas cosas, muchas veces es más lo que pedimos y menos es lo que agradecemos. Yo no sé si a usted le pasa eso, pero eso es lo que nos pasa muchas veces. Ahora aquí viene la respuesta del Salvador. ¿Sabe cuál fue la respuesta del Salvador? Fue rápida, fue de inmediato. Y como decimos en nuestros medios, fue al chilazo. Porque en el versículo número 6 narra y dice: y Jesús fue con ellos, así de inmediato. En cuanto aquellos ancianos le dijeron, Jesús fue con ellos. Ahora, mis amados hermanos, la respuesta del Salvador fue rápida. La fe del centurión es tan grande. Y ahí es donde nosotros debemos de imitar por lo menos algo. Muchas veces en la actualidad, apreciables hermanos, vemos de personas que no son cristianas, pero tienen una fe en lo que van a realizar. Uno se queda admirado, ¿sí o no? ¿Y por qué dice uno? Yo soy cristiano, pero aquí estoy y no salgo de estas desde hace unos 10, 15 años. ¿Y por qué a aquel le va re bien? ¿Por qué a aquel le va excelente? ¿Por qué será? Porque esas personas tienen una convicción. Porque estas personas tienen algo en común que los hace especiales. ¿Y por qué nosotros no? Como dice aquella anécdota, hoy no va a llover, porque voy a ir a la iglesia, pero por de aquello llevo mi sombrilla. Entonces no es fe. Estamos ahí titubeando. Pero apreciables hermanos, la respuesta del Salvador fue rápida. ¿Sabe por qué fue rápida? Porque cuando una persona tiene la convicción, tiene la fe certera y verdadera, ¿cómo actúa el Señor? Rápida. ¿Pero por qué será? Puede pasar años, el tiempo necesario, por una sencilla razón. ¿Por qué no tenemos fe? Porque no tenemos fe. Si tan solo pudiéramos imitar la fe de este soldado, servidor del gobierno, mis amados hermanos, esto sería muy especial en nuestras vidas. Pero aquí vemos, mis estimados hermanos, aquí vemos prácticamente en el versículo número 6, dice: y Jesús fue con ellos. Que fue, observamos ahí, la respuesta del Salvador fue rápida. Observamos también ahí, apreciables hermanos, que la respuesta del Salvador fue alentadora. ¿Cómo es eso? Versículo número 9. Al oír esto, ¿quién? Jesús. Al oír esto,
Jesús se maravilló de él. ¿Qué diría el Señor? ¡Wow! ¡Qué fe impresionante de este soldado! Dice, y volviéndose, o sea, dirigiéndose a las personas que estaban ahí aglomerados, dijo, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Miren, hermanos, cuando Jesús detecta a un hijo, a una hija del Señor con esa fe, como la del soldado, el Señor actúa de inmediato. Hay muchas cosas en las cuales nosotros probablemente dudamos en que así será. Pero mis estimados hermanos, la respuesta del Salvador aquí fue alentadora. Al oír esto, Jesús se maravilló. Entonces ya pasa a ser una respuesta alentadora. Porque Jesús, amados hermanos, admira aquel personaje, admira al centurión. Dice, wow, nunca en Israel he visto tal situación. Jesús admira aquel centurión. Ahora, vemos también una actitud del Señor que va a hacer las cosas que está pidiendo aquel personaje. Cuando prácticamente nosotros, amados hermanos, le pedimos al Señor con todo nuestro corazón, Dios produce en nosotros de inmediato. Dios produce en nosotros algo especial, algo que alienta, una actitud que fortalece y que nos da esperanza. La esperanza aquí es de que aquel siervo iba a ser sanado. Esa es la esperanza, esa era la petición, esa era la solicitud de aquel soldado. Ahora, hermanos, Jesús da una esperanza a las personas que hoy están por alguna razón pasando por dificultades de enfermedad. ¿Y cuántos no lo hay en nuestro medio? Hay muchos. Hay muchos que quizá podamos demostrar esas cualidades como personas, como seres humanos. Pero saben, mis hermanos, debemos de presentar nuestra petición fervorosa, con entusiasmo, delante del Señor, no dudando. Y Él lo puede hacer. Y sabe, de repente puede pasar en su mente, pero eso fue en aquellos tiempos. No, el Dios que se narra en la historia, que está plasmado en la Biblia, es el mismo Dios de ayer, de hoy y de mañana y por toda la eternidad. ¿Sí? Por lo tanto, mis amados hermanos, debemos de poder poner nuestra fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Señor nos da una esperanza, y esa esperanza es de que un día vamos a ser sanos de todo lo que nos agobia en nuestro corazón, de todo. Ahora, la respuesta del Salvador no solo fue rápida, no solo fue alentadora, sino fue eficaz. ¿Sabe por qué eficaz? Regrese conmigo a San Mateo 8:13. Dice, entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado, ¿qué? Fue sanado en aquella misma hora. Amados hermanos, la respuesta del Salvador fue rápida, alentadora y eficaz. ¿Por qué eficaz?
porque significa que la palabra de Dios tiene poder para producir el resultado. ¿Cómo? Transformando y sanando vidas, fortaleciendo a aquellas personas que en verdad lo necesitan. ¿Y quiénes lo necesitan? Usted y yo. ¿O usted no necesita de Dios? Todos necesitamos de Dios. En conclusión, amados hermanos, concluimos con una interrogante. Regresamos a la historia de aquel buzo que tuvo problemas en el fondo del océano. ¿Qué podemos hacer cuando toda esperanza se ha esfumado? Pregunta. Y la respuesta ahí mismo está. ¿Qué? Orar. Lo que hoy mis hermanas están haciendo. Orando y ayunando. Pedirle a Dios, ¿qué? Fe y confianza. Rogándole a Dios que nos dé serenidad para nunca dejar de confiar. Y en el momento que menos esperamos, si no perdemos la fe, Dios pone en nuestro camino, ¿qué? La solución. Así como aquel siervo fue sanado. Nunca perdamos la fe. Cristo espera que clamemos a Él, pues quiere levantarnos del fondo del mar. De cualquier fondo que nosotros estamos, Dios ahí nos quiere levantar. Pero eso solo si, ¿qué? Tenemos nuestra fe puesta en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios los bendiga en esta hora de la mañana. Deseamos que haya aprendido algo de este personaje muy ejemplar.